Muy amados hermanos, sean todos bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos llegando al fin de semana, una semana más que hemos ya avanzado, ¿no? Por la gracia del Señor. Es lindo verlo así, una semana que hemos avanzado, porque significa que avanzamos al regreso a la casa, avanzamos a estar libre de esto de la pandemia, pero también avanzamos a la casa de Dios, nuestro Padre, ¿no? Nos acercamos al tiempo en que Jesucristo, el Señor, venga por nosotros. Así que gloria a Dios por esto. Exhorta a la iglesia a estar atento. No olviden que tenemos actividades el día sábado con los jóvenes, día domingo en la mañana con nuestros niños, y en la tarde la iglesia es exhortada a hacer un esfuerzo y estar juntos, hermanos. En la semana no hacemos mucho hincapié, porque entendemos que hay hermanos nuestros que siguen por gracia de Dios y para gloria del Señor, siguen trabajando, entonces deben atender sus quehaceres y a veces se atrasan un poquito en reunirse, en congregarse. Pero entendemos que el día domingo debemos ordenadamente y sujetos en obediencia al Señor hacer el esfuerzo para estar juntos, ¿no? Aproximadamente 19:30 horas, 7:30 de la tarde. Nos vemos, amén. Nos vemos allí y compartiremos juntos la palabra del Señor. Amén. Quiero invitarle a que me acompañe, por favor. Si el Señor lo permite, debemos ir cerrando hoy un trabajo aquí en la carta a los Hebreos, hermanos. Hebreos, por favor. Hoy en el capítulo 4, Hebreos 4. Vamos a leer allí los primeros 11 versículos. Hebreos capítulo 4, versículos 1 al 11. Sí, ya lo tiene, hermanos, ya lo tiene. Vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó a ellos, no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, los que hemos creído, entramos en el reposo. Permítame leer una vez más, por favor. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrará en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Verso 6, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, hablando del reposo, entren en él. Y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Verso 11, procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Amén, amén, decimos al Señor, ¿no? Amados hermanos, hemos ocupado una porción de tiempo estos días trabajando
en la necesidad de entender este llamamiento que tenemos para vivir en el reposo de Dios. Se nos ha predicado también acerca de esta necesidad de reconocer a Jesucristo como el Señor y que toda declaración de nuestra boca no sea una cosa aprendida, no sea una cosa de repetición, sino sea una manifestación libre de lo que el Señor ha puesto en nuestras almas, en nuestra vida. En este entendimiento, entonces, y teniendo como objetivo el buscar, el reconocer lo del reposo de Dios, es que hemos trabajado con los primeros capítulos 2, 3 y 4 de Hebreos estos días, para reconocer que lo del reposo no es, amados hermanos, no es una cosa accidental. No es que un día alguien escribió del reposo, quedó la idea. Claramente no es así. Creo recordar que a comienzo de semana citábamos que Adán vivió en un absoluto, en un pleno reposo, mientras estuvo en la casa de Dios. El punto fue que el reposo se acabó cuando, por causa del pecado, de la desobediencia, él tuvo que abandonar la casa, fue echado fuera de la casa. Y allí se acabó todo reposo, porque allí vino la palabra del Señor. La tierra, por tu culpa, la tierra será maldita, espinos y cardo te va a producir. Y con sudor vas a comer el pan de todos los días, hasta que vuelvas al polvo del cual fuiste tomado. Eso, claramente, eso no es reposo, pues, hermano. Sí, pero no es reposo, no por el hecho de que tenga que trabajar Adán, no, es porque está fuera de la casa. Entonces, en algún minuto hemos recordado aquella palabra tan hermosa del Señor Jesucristo, cuando Él dice, no se turbe, porque allí está el punto, no se turbe vuestro corazón. Si creen en Dios, crean en mí. Pero ¿qué es lo que hay que creer? Hay que creer 2 o 3 cosas. Primero, que en la casa de mi Padre hay lugar, hay morada. Y yo quiero que donde yo estoy, ustedes estén. O sea, hay una invitación preciosa para entrar a la casa. Hermanos, es para volver a la casa. Lo otro que hay que entender, versículo 6 de Juan 14, yo soy, dijo el Señor, el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Lo que está diciendo es que Él ha sido establecido por Dios el Padre para constituirse en camino, que en Él y por Él nosotros tenemos un libre acceso a Dios el bendito Padre, a la casa del Padre. Y allí está el reposo eterno, no hay duda. Ahora, que Jesucristo sea el camino al Padre no es una cosa también, no es una cosa accidental, pues. Usted debe pedir al Espíritu del Señor que ponga este entendimiento, esta claridad en su vida. La Escritura dice que el bendito Señor, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que, bendito sea, se despojó. Cuando el Padre dice, ¿a quién enviaremos? ¿Y quién irá por nosotros? El bendito Hijo dice, heme aquí, envíame a mí. ¿Acaso no sabía Él a qué venía? Sí, sabía a qué venía. Sabía que fue hecho poco menor que los ángeles, Sabía que tenía que tomar la condición de un hombre terrenal. Sabía que en esa condición tenía que pasar por ser siervo, sujeto a maltrato, a malas formas, malas actitudes, desprecio, golpes, hambre, sed. Sabía Él a lo que venía. Pero también tenía una palabra del Padre. Hablábamos del decreto de Dios, del decreto supremo. También tenía una palabra del Padre de que su Hijo nunca vería corrupción, de que su alma nunca quedaría en el lugar de los muertos. Más aún, el Padre había declarado, estaba en el Espíritu. ¡Aleluya! Siéntate a mi diestra. ¡Aleluya! Siéntate a mi diestra hasta que ponga todos los enemigos debajo de tus pies.
Entonces, perdón hermanos, no es tos de enfermedad por si acaso. Honro al Señor, solo me trapico un poquito a veces. Entonces el punto es que, como está dicho aquí en el capítulo 4 de Hebreos, dice, hermanos, mire, debemos entonces con todo este acopio de antecedentes, con toda esta información, lo primero que dice en el capítulo 4, verso 1, lo primero es, temamos, pues, temamos. ¿Por qué hay que temer? Porque la semana anterior, hemos ocupado tiempo hablando de la sabiduría. Sí, pero está dicho, especialmente en los proverbios, está dicho que la sabiduría es el temor del Señor en nosotros. Entonces, ¿qué está diciendo? Hermano, dice, no pierda el temor de Dios. Ese es el punto. No pierda el temor de Dios en su vida. Más bien, mantengámonos en ese temor. Temamos. Consideremos que toda nuestra vida depende de Dios. Consideremos que todo lo que somos, lo que seremos y lo que hagamos está bajo la poderosa mano de nuestro bendito Dios y Padre. Temamos entonces. No sea, dice, estoy en Hebreos 4.1, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno se quede fuera de la casa, ¿se fijan? Alguno se quede fuera de la casa. ¿Por qué podemos entrar? Porque ya citamos que el bendito Hijo de Dios, que como lo hemos revisado, Él es nuestro hermano mayor. Él está interesado en decir al Padre cada día, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Él está constantemente diciendo, Padre, aleluya, anunciaré a mis hermanos tu nombre. Y cuando mis hermanos se reúnen, aleluya, estoy en el medio, porque en medio de la congregación te alabaré. Muy bien, entonces el punto es, hay reposo de Dios. El Señor no quiere, hermanos, que ninguno de nosotros se quede fuera de la casa. Ninguno. ¿Existe acaso el peligro de quedarnos? Usted ya lo sabe, pues. Solo citamos. Es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos recibido, no sea que nos deslicemos, va a decir el apóstol. No sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles y por lo tanto desobedecida recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación, una entrada a la casa? No, una salvación tan grande. Muy bien, ¿cuál es el punto aquí? Que en el capítulo 4 vamos a tener que desordenar un poquito la forma para ver si el Señor nos da entendimiento, el mejor entendimiento, ¿no? Hay una primera cosa que decimos. En el versículo, en el verso 1 plantea la necesidad, la posibilidad de entrar al reposo, porque la promesa permanece, ya. Pero en el versículo 2 dice una cosa preciosa en la que quiero que se suscriba, que firme y que proclame al Señor. Verso 2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Usted sabe que la buena nueva es el anuncio de Cristo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esa es la buena nueva, ¿no? Que Cristo el Señor murió, fue sepultado, resucitó, que gobierna en los cielos. Muy bien, a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, igual que a ellos. Ellos es el pueblo de Israel. Pero dice, no les aprovechó a ellos, no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Mire, no les aprovechó el oír la palabra. Por eso que hemos examinado antes en el capítulo 3, verso 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz. Hebreos 1,
en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. O sea, hay que estar atento a oír la voz del Hijo, y en esto somos exhortados por el Espíritu Santo. Muy bien, entonces a ellos no les aprovechó oír la palabra del Padre, que en aquellos tiempos fue por los profetas. No les aprovechó el oír la palabra del Padre por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero, mire qué glorioso, los que hemos creído. ¿Verdad que usted ha creído, cierto? Estamos aquí porque hemos creído. Estamos frente a la palabra porque hemos creído que Jesucristo es el Señor y lo hemos confesado. Y eso brota de nuestras vidas, no como una exigencia, no como una cosa teórica, sino como una manifestación de la gracia de Dios en nosotros, en la operación del Espíritu en nuestras vidas. Muy bien. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que se dijo. Y aquí, entonces, debemos brevemente, hermano, considerar esto del reposo. Esto del reposo. Si usted observa en el versículo 3, la frase que está destacada dice: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. No está hablando de el reposo, ni está diciendo que van a entrar en un reposo. Está diciendo: no entrarán en mi reposo. Versículo número 5. Otra vez aquí dice: no entrarán en mi reposo. Versículo 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y el 10. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Si uno muy brevemente tomase el capítulo 2 de Génesis, hermanos. Si uno tomase el capítulo 2 de Génesis, dice los primeros versículos: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Atienda. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Reposó, Dios reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Una vez más, reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Solo un comentario menor seguramente, pero cuando dice en el versículo 2 que acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, no dice que el Señor reposó. Dice: y reposó el día séptimo de toda obra que hizo. Y luego dice que bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. Creo que alguna vez antes lo hemos conversado, no sé si en este tiempo, pero claramente Dios no estaba cansado, hermanos. Dios no pasa por estas cosas, no es que Él estuviera cansado. Él estaba estableciendo un principio y Él estaba diciendo que después de toda obra, la culminación, el término de toda obra era el reposo. Sí, pero es el reposo de Dios. Es el reposo que Dios da. Es el reposo que Dios establece. Entonces, cuando en la ley que Dios da al pueblo de Israel establece 6 días trabajarás y reposarás el día séptimo, porque en 6 días Jehová hizo toda su obra. Es lo que ya conocemos de Éxodo 20. El punto no es decir que esto debe ser una cosa mecánica. Trabaja tanto día, descansa. Trabaja tanto día, descansa. No. Cuando habla del reposo de Dios, está diciendo que así como Dios trabajó 6 días y reposó y bendijo el día séptimo, lo que está diciendo es que uno puede vivir, porque el trabajo es parte de la vida, uno puede vivir en ese reposo de Dios y que ese trabajo no sea una fatiga, una carga, una desesperanza, un sudor sin sentido. Eso está diciendo.
Entonces está hablando, el llamado es a un reposo. No cualquier reposo, sino que al reposo de Dios. Sí, pero ese reposo de Dios tiene nombre y apellido, pues mi hermano. Hay uno solo que puede dar el reposo. Si ya hemos conversado en días anteriores que el reposo de Dios está solo en la casa, no hay otro lugar donde haya reposo. No hay otro lugar. Israel estuvo varios años, cientos de años, fuera de Canaán. Desde que Jacob o Israel se fue a vivir con José, que era el señor en Egipto, y permaneció allá y siguieron hasta que se pusieron viejos y se murieron. Murió primero el padre, después fueron muriendo los hermanos y después hubo cambio del faraón y el nuevo faraón apresó a Israel y los declaró como esclavos. Hermanos, todo el tiempo, de ahí en adelante, 430 años, todo el tiempo que Israel estuvo en Egipto como esclavos, ¿le parece a usted que eso fue reposo? Absolutamente no. Entonces, ¿qué hace Dios? Levanta a Moisés, aleluya, y a través de Moisés Dios le dice que les va a llevar a aquella tierra que fluye leche y miel. Sí, pero aquella tierra no es cualquier tierra, es la tierra que Dios ya les había dado, es tierra de ellos. Dios se lo había dado a Abraham, a Isaac y a Jacob. Era volver a la casa, figura de la casa que Dios había establecido en el huerto, hermano. El problema, lo va a decir aquí, el problema es que el pueblo de Israel escuchó la voz de Dios, escuchó la palabra de Dios, pero no les aprovechó. No les aprovechó porque no había fe. No creyeron a Dios. No creyeron a la palabra de Dios. Entonces, como no creyeron, porque no tenían fe en sus almas, como no creyeron, entonces no lograron el objetivo. Los padres murieron todos en el desierto. Los hijos entraron, pero no entraron bajo la palabra del Señor. Entraron como un proceso natural necesario para vivir en aquella tierra, porque claramente el desierto no era buen lugar. No olvide, por favor, que Dios en 2 o 3 oportunidades le dice a Moisés: déjame que yo extermine a este pueblo. Es un pueblo de dura cerviz. No, yo quiero castigarle fuerte. Y le decía a Moisés: y a ti te pondré sobre un pueblo más grande, más obediente, un pueblo más importante que este. Entonces el punto es aquí, hermanos, el punto es aquí una cosa de fe. Aquí hay un problema de fe. Entonces, así como hemos dicho que no hay reposo sino en la casa de Dios, entonces debiéramos agregar como un punto número 2, no hay reposo si no hay fe para atender, para oír a la palabra del Señor y proceder conforme el Señor lo establece. Según, bueno, ya lo hemos, aquí mismo estaba hasta dicho en Hebreos capítulo 11 más adelante, que sin fe, usted ya lo conoce, que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces necesitamos trabajar también lo de la fe, entonces. Muy bien. ¿Qué hemos dicho? Que Dios el Padre ha dispuesto, y por eso que hay que creer, pues tiene que ser una cosa de fe. Pues. El Padre dispuso enviar a su Hijo, que fuera un esclavo, un siervo, que estuviera en una condición muy humillante, en una condición de hombre, dice. Y como si todo eso fuera poco, el Padre permite, por causa de la redención, por causa del premio, permite que su bendito Hijo sea muerto, sepultado. ¡Ah, qué terrible! Pero también glorificado y sentado a la diestra del Padre con ese decreto que decía: hasta que gobierna, hasta que ponga a todos los enemigos bajo tus pies. Muy bien, muy bien, muy bien. El punto, y aquí entonces nos encontramos otra vez con lo de la fe, ¿se fijan? Porque, decíamos días anteriores, nosotros no vemos que todas las cosas estén sujetas. No, pues no las vemos porque estamos mirando habitualmente de esta manera, con estos ojos. Entonces estamos diciendo, pero que aquello no se da, es que esto no, es que este pastor hizo algo tan malo, es que el otro lo hizo, es que la hermanita, es que el otro gasta el dinero en no sé qué, etcétera. Y vemos muchas cosas.
que claramente entendemos no están en el orden de Dios. Pero el Señor no quiere que andemos mirando a este, no. Él quiere que alcemos nuestra mirada. ¡Aleluya! Alzaré mis ojos a los montes, decía David. Y mi socorro no viene de los montes, mi socorro viene de parte del Señor, que gobierna en los cielos. Sí, pero en los cielos gobierna el bendito Hijo. El Padre lo puso allí para gobernar, pues mi hermano. Entonces, ¿qué necesito? Dejar de mirar todas estas cosas que a priori uno dice, pero que esto no está en el orden del Señor, ni está sujeto al Señor. Bueno, entonces, deje de mirar acá y levante sus ojos, levante su mirada. ¡Aleluya! Y vea, dice, porque debemos ver. Entonces, aquel que fue hecho poco menor que los ángeles, pero ¿cómo lo vemos? Ahí está el punto. Lo debemos ver, lo vemos coronado de gloria y de honra a causa de los padecimientos de la muerte. Porque convenía al Señor, convenía al Padre, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, convenía al Padre perfeccionar por aflicciones al autor de nuestra salvación, hermanos. Por eso que tenemos que vivir cosas como estas. Por eso que necesitamos aprender a soportar algunas cosas. Necesitamos algunas enfermedades. Necesitamos estar en debilidad. Necesitamos que alguien hable mal de nosotros a veces. Necesitamos que alguien manifieste un desprecio. Hermanos, lo necesitamos. Decíamos a un hermano días atrás, estaba afectado él por algo que se le había dicho. Se le exhortaba, hermano, cuando Cristo dejó toda su gloria y cuando fue tan maltratado y humillado y despreciado y ofendido, se le exhortaba, por favor, ubiquemos juntos en la Escritura en qué momento el Padre dijo, yo dejo hasta aquí la tarea. No, yo no sigo adelante, lo siento. Más bien, ¿qué dice la Escritura? Que por el gozo puesto delante de él. Hebreos capítulo 12, verso 2. Por el gozo puesto delante de él. Aleluya. Sufrió la cruz, la sufrió, la vivió. Menospreció el oprobio. Toda ofensa, todo maltrato, toda cuestión de dolor que le fue provocada. Menospreció el oprobio. Consecuencia, se sentó a la dieta. ¡Aleluya! Pero es el gozo puesto delante, pues hermano. Nuestro gozo, permítame decir, nuestro gozo se llama reposo. Y el reposo tiene que ver con volver a la casa, con estar con Dios el Padre y Jesucristo, nuestro hermano mayor. Nuestro gozo es conocerles, es verle. Cara a cara, dice la palabra del Señor. Es conocerle, dirá Pablo, conocerle como nosotros hemos sido conocidos. Ese es nuestro gozo. Estar en un lugar donde no habrá nunca más ni llanto ni dolor, no habrá sufrimiento, no habrá COVID-19, no habrá pobreza, no habrá, mi hermano. Ese es nuestro gozo, pues. Y eso es reposo. ¡Aleluya! Pero hay un solo camino entonces. Hay una sola puerta abierta. Hay una sola forma de venir al Señor para acercarnos a la casa de Dios el Padre. Muy alabado es el Señor. Por favor, versículo 5 y 6. Bueno, ahí vamos a ir. Dice en el 5 porque... No, y otra vez se dice, no entrarán en mi reposo, el reposo que da el Señor, el reposo de la casa entonces. Verso 6, por lo tanto dice, puesto que falta que algunos entren en el reposo, ya, pero el reposo es la casa del Padre. Y no se puede entrar a la casa si no se entra al camino. Y no se puede llegar al camino si no se pasa por la puerta. Sí, pero la puerta es Cristo, el camino es Cristo y el hermano mayor, el primogénito sobre la casa es Cristo, el bendito Hijo. Entonces, entrar en el reposo es entrar a Cristo, hermano. Amén. Por eso que Pablo decía a los Corintios, uno está en Cristo. Sí, porque hay que entrar a Él, pues. Hay que entrar a su vida, hay que entrar a su cuerpo, que es la iglesia, la santa iglesia del Señor.
Hay que entrar a su forma, hay que entrar a su hablar, hay que entrar a su caminar, hay que entrar a la vida de Cristo, pues. Entonces, por tanto, dice, verso 6, puesto que falta que algunos entren. ¿Por qué dice que falta que algunos entren? Porque ya dijo en el 3, los que hemos creído, entramos en el reposo. ¡Oh, gloria a Dios! Ahora, cuidado porque también esto lo hemos trabajado. No es cosa de que uno creyó, entró a la iglesia o se convirtió al Señor y de ahí para adelante hace la gran vida y hace lo que quiere y vive como quiere. No, cuidado. Ya lo hemos examinado antes. No, es los que creemos, o sea, los que permanecemos creyendo. Ese es el punto. Los que permanecemos temiendo al Señor en una actitud de sabiduría. Amén. Verso 6. ¿Qué es lo que debemos cuidar? Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron nomás, hermano. Los descendientes entraron a Canaán, sí, pero no lograron el reposo, porque en su corazón estaba la misma actitud de aquellos que desobedecieron en el huerto. Entonces, entraron a Canaán, sí, pero no entraron en el reposo. Mire lo que dice el versículo 8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otros días. Obviamente, de nuevo, entraron a Canaán, pero no entraron a... Que mire, una figura, y de esto se nos ha exhortado antes. Uno puede entrar a la iglesia evangélica, hermanos. Uno puede entrar a la iglesia evangélica. Puede cantar, puede orar, puede ofrendar. Puede. Y si vienes de toda bendición y llamamos a los hermanos, a los que no conocen al Señor, que vengan y se acerquen al Señor. ¿No parece de toda bendición que exista la iglesia? Pero eso no garantiza necesariamente el reposo. Lo que garantiza el reposo es el testimonio del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículo 14 va a decir que nosotros no tenemos cualquier espíritu. Va a decir que el Espíritu del Señor, que no es un espíritu de esclavitud, que no es un espíritu de desorden. En el verso 16 va a decir que ese Espíritu de Dios en nosotros, viviendo bajo el Espíritu del Señor. Verso 16 dice que ese mismo Espíritu que el Señor puso en nosotros, como dirá Pablo a los Efesios, lo puso como una marca, lo puso como un sello en nuestra vida. Dice que ese mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y en la condición de hijo, va a continuar el capítulo 8 de Romanos. Va a seguir diciendo, pero que además si somos hijos, si el Espíritu Santo nos da el testimonio, entonces tenemos la convicción, somos hijos, sí, pero si somos hijos somos herederos de Dios, dice, y coherederos con Cristo. Todo apunta, aleluya, todo apunta a la casa del Padre, hermano. Todo. Porque por eso y para eso murió Cristo el Señor por nosotros. No es para que vivamos aquí sin ningún problema. No es para que viviendo aquí nunca nos falte el dinero. No es para que nunca se nos enferme un hermano, se nos enferme un niño. Hermano, el Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Entonces, pues, vamos a tener problemas, pues, hermano. Si el punto es entender que yo puedo tener un arduo trabajo acá, pero que no sea un trabajo de espinas y cardos, sino que sea un trabajo hecho en la gracia del Señor, en la paz del Señor, sabiendo que Él cubre mi casa y no el trabajo aquí. Trabajo para honrarle, para darle gloria. Vivo, armo familia, construimos casa allí, vivimos, la esposa, los hijos, y trabajamos, y a veces nos cuesta, y aparece un niño con algunas pequeñas dificultades, y una niñita más desordenada, y algunos se me enferma, y otros, vamos adelante. Sí, pero no como una carga, nunca como una carga.
No, porque hemos entendido que si Dios reposó de sus obras, dice que los que hemos creído también hemos reposado de nuestras obras. Entonces no es nuestro trabajo, sino que es la ofrenda que hacemos a través del trabajo. No son mis hijos, son los hijos de Dios que yo administro para Él y para su gloria. No es mi casa, no es la casa que yo construyo en Cristo y por Cristo para que su Espíritu gobierne permanentemente allí. Es que los dineros no me esclavizan. El dinero para mí, para usted, no puede nunca ser un Señor, nunca ser un Dios, solo un medio. Entonces, el que ha creído o el que ha entrado en su reposo, el reposo de Dios, que ya hemos visto que es Cristo el Hijo, el que ha entrado en su reposo, ha reposado de sus obras, como Dios reposó también de las suyas. ¿Eso es para cuándo? ¿Para cuando nos vamos al reino de los cielos? No, es para ahora. Es a partir de ahora. Mire, el reposo tiene el mismo sentido de la vida eterna. ¿Qué duda hay que estando en el reino de los cielos aquí no habrá más muerte? Dice Apocalipsis. Entonces uno dice, muy bien, allá está la vida eterna. Sí, pero cuidado, porque Jesucristo dice al Padre orando en Juan 17, esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. O sea, desde el día que conozco a Cristo el Señor, y a partir del Hijo conozco al Padre, me he revelado el Padre, ese día entro en la vida eterna de Dios. Y cuando me vaya con Él, y cuando nos vamos con Él, y la iglesia se vaya con Él, entonces seguiremos disfrutando una vida de paz, de amor, de reposo. Bueno, con ese reposo ocurre exactamente igual. Es verdad que la manifestación amplísima y eterna del reposo está allí, en la casa del Padre. Sí, pero quiero decirle que hoy día somos parte de la casa de Dios, hoy día. ¿Recuerda a Jacob? Qué terrible es este lugar. No es otra cosa, sino casa de Dios y pueblo. Donde hay gobierno de Cristo, donde hay presencia del Señor, donde su palabra, la palabra del Padre está cubriendo a los hijos y los hijos en obediencia. Allí hay casa de Dios. Y si hay casa de Dios, hay reposo. Por eso que Jesucristo dijo, pero todos los que venían cargados de afuera, todos los que venían mal, con espinos y cardos en sus vidas, todos los que venían sudorosos y con hambre y con sed, vengan a mí, dijo Él, yo les haré descansar. Van a ponerse conmigo al ladito, van a ponerse aquí al ladito conmigo, van a tomar mi yugo, no como una carga, sino como una dependencia, sino como la posibilidad de que ninguno se aparte, ninguno se separe, sino caminemos juntos, vamos juntos, vamos juntos. Si van conmigo, yo les haré reposo, van a hallar reposo en sus vidas. Así lo dijo el Señor. Amén. Entonces, el punto aquí, amados hermanos, es, mire, vine a mí, ya entiendo que ya debo terminar muy luego. ¿Recuerda ese precioso salmo del Salmo 23? Salmo 23. Les ruego que hacemos 2 lecturas y terminamos y oramos juntos. Aquí en el Salmo 23, ¿qué dice? El Señor es mi pastor. ¡Aleluya! Eso usted inmediatamente, el Espíritu le lleva su alma a Juan capítulo 10, versículo 10, ¿cierto? Jesús dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Muy bien, entonces, considerando que Jesucristo es el buen pastor, ¿qué dice? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Perdón, si usted dice nada me faltará, ¿está manifestando que está preocupado? ¿Está tenso? ¿Está cansado? ¿Está mal? ¿O está en reposo? En lugares de delicados pastos ¿me hará qué? Me hará descansar. Sigue. ¿Junto a agua de qué? Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará.
Aleluya. Si estoy cansado, afectado, afligido, confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia. Justicia. Reino de Dios y su justicia. Me guiará por senda de justicia. Por amor de su nombre. Oye, si tengo esa palabra de Dios, ¿tengo que vivir a saltitos o relajado, tranquilo? Mira el 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, hermano, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ese no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Es o no es reposo? No temeré, no temeré. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Mira el 5. Aderezas o preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiados. O sea, tengo un montón de angustiadores allá. Y el bendito Padre, mi pastor entonces, Él me prepara una mesa con pan, con manjares. Aleluya. Eso, dígame si no es reposo. Mire lo que sigue, unge mi cabeza con aceite. Mi copa, mi alma, está rebosando, está placentera, está en quietud, reposo. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y mire cómo termina. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Ese es un salmo de reposo, ¿o no? Es una profecía preciosa que nosotros debemos administrar por la gracia de Dios. Amados hermanos, terminemos por favor aquí en Hebreos capítulo 4, Hebreos capítulo 4, por favor. Mire los versículos 14, 15 y 16, 14, 15 y 16. Dice el versículo 14, por tanto, luego de explicado todo lo anterior, ¿no? Por tanto, dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero, aleluya, sin pecado. Entonces, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Está diciéndonos que hay uno, el bendito Hijo, que entró a la presencia de Dios. Que entró como el Hijo, claro, como el Hijo sobre la casa, sí. Que entró como el Señor, siéntate, ¿no? Siéntate a mi diestra para gobernar, sí. Pero también dice que entró como el gran sumo sacerdote. De esto hemos de conversar algo próximamente. Dice que entró como el gran sumo sacerdote. Aleluya. Eso significa que Él está delante del Padre en la función que en el primer pacto se hacía. Lo hacía el sumo sacerdote una vez al año. Se llamaba el día de la expiación. Cuando una vez al año entraba con sangre de animales y ofrecía culto a Dios el Padre y rogaba por los pecados del pueblo. Eso lo hace el bendito Hijo ahora, hermanos. Pero no lo hace con sangre ajena ni con sangre de animales. Lo hizo una vez y para siempre. Y entró a la presencia del Padre una vez y para siempre. Él no entra y sale. Él está siempre en la presencia de Dios. Pero como gran sumo sacerdote, siempre está intercediendo por nuestras debilidades. Siempre y cuando nosotros en obediencia a su palabra estemos viniendo a Él, temiendo entonces. Y siempre acercándonos a Él. ¿Y cómo nos acercamos? Nos acercamos con gran confianza. Porque dice, tenemos un gran sumo sacerdote, que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, porque fue tentado, Él sabe, Él conoce de nuestras debilidades, Él conoce de nuestras tentaciones. Hermano, quiero invitarte a que vengamos al Señor confiadamente. Quiero invitarte a que hagas de tu vida
una búsqueda permanente de venir al Señor, de estar en el Señor. Si alguno de los presentes no tiene reposo, no siente que su alma está en reposo, está inquieto, está molesto, tiene ira. Si alguno siente que su vida es casi un desastre, si alguno siente que no puede, ya no puede, no le eche la culpa al COVID-19, no le eche la culpa a la cosa económica, no le eche la culpa al trabajo. Con humildad, reconozca que no ha venido a Cristo. Él es el reposo. Reconozca que él necesita al Señor en su alma, en su vida, en su casa, en su matrimonio, en su condición de papá. Necesita a Cristo el Señor. ¿Por qué no tomamos esta invitación y venimos confiadamente a la presencia del Señor? Vamos a orar, pero quiero decirte a ti, amigo, dama que está escuchando por primera o segunda vez, quiero decir que si su vida no es el mejor reposo que el Señor tiene para usted, si su vida no es así, quiero decirte que hoy día la palabra del Señor dice: si oyereis hoy su voz, no endurezca su corazón, porque el Señor le habla porque quiere bendecirle y porque quiere mostrarle el camino a una vida en la gracia, en el reposo, en el descanso del bendito Hijo de Dios. Con sus palabras, no importa si sabe o no sabe, con sus palabras, acérquese al Señor, entréguele su vida a Él y dígale: quiero que tú gobiernes mi vida, Señor, para que haya reposo en mi alma. La iglesia del Señor, oramos juntos. Padre, en el nombre de Jesucristo, su amado Hijo, Señor, nos doblegamos ante usted. Nuestra alma se arrodilla ante su santidad, Padre. Pedimos perdón primero. Rogamos que la sangre del bendito Hijo nos cubre y nos limpie, Señor. Y enseguida ofrecemos sacrificios de alabanza a ti, Señor. Enseguida te presentamos, Señor, nuestra vida en adoración. Te damos gracia, te damos gloria, te damos honra a ti, Señor. Damos gloria a ti, Señor. Aleluya. Tú eres el Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a Cristo, tu amado Hijo. Gloria, gloria, gloria a ti, Señor. Te bendecimos. Rogamos, Señor, que tu palabra siga fortaleciendo vidas. Siga tratando con la iglesia, Señor, que necesita crecer en fe y por lo tanto crecer en obediencia hasta alcanzar el pleno reposo en Cristo. Pero también anhelamos, Señor, que aquellas damas y varones que hoy escuchan tu palabra sean tratados por el amor y la fuerza de tu Espíritu Santo. Que sus ojos, los ojos del entendimiento les sean abiertos, Señor. Y que reconozcan que solo en Cristo hay quietud, hay paz, hay tranquilidad, porque solo en Él hay salvación y vida eterna. Ruego que escuche a sus hijos, que escuche a todo hombre, a toda mujer, que hoy viene a ustedes, Señor. Por misericordia, Padre, atienda su llamado y cúbrales con su mano de misericordia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya.